Lección número 30 de Fundamentos Firmes, Creación a Cristo. Ya estamos pasando del Antiguo al Nuevo Testamento y comenzamos esta lección con unas preguntas de repaso. Comenzando con esta: ¿por qué Dios llamó a hombres para ser sus mensajeros? Recuerda la última lección sobre los profetas. ¿Por qué los llamó? Porque Dios ama a las personas. Y Dios los llamó en medio de una época, unas circunstancias bien feas. La gente se apartó del Señor, buscaron otros dioses que realmente no eran dioses, eran espíritus, máximos espíritus, parte de la creación de Dios. Siguieron otras religiones y Dios mandó a ellos para comunicarles lo que necesitaban escuchar. Y es porque Dios ama a todas las personas, quiere que conozcan la verdad y sean rescatadas del poder de Satanás, del pecado y la muerte. Y eso es el corazón de Dios. ¿Qué dijo el Señor que iba a hacer si se negaban a arrepentirse? Dijo que dejaría que los asirios capturaran a Israel y que los babilonios destruyeran a Jerusalén. Y esa es una declaración bien fuerte y algo feo como consecuencia del pecado, porque esas naciones eran violentas, malísimas, eran naciones que adoraban ídolos, pero ellos no tenían la palabra de Dios. Y Dios los levantó para cumplir su propósito, su pueblo que no quería obedecerle al Señor. Los levantó para castigarlos. ¿Por qué Dios no aceptaba la adoración y los sacrificios de la mayoría de los israelitas, aún después del exilio, del cautiverio? Aún después, um, ellos regresaron y hicieron los sacrificios y adoraron en el templo, pero Dios no aceptó esa adoración y esas ofrendas. Estaban adorando a Dios con sus labios, pero en sus corazones no estaban arrepentidos ni confiaban en Dios. Fingieron la religión a la ligera, no estaban dedicados desde dentro de su alma, no dedicados a Dios. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, algo verdadero y sincero. ¿A quién estaba esperando los creyentes israelitas? Así habían algunos creyentes, sin duda, otros que amaban al Señor. Ellos estaban esperando algo por lo que Dios había comunicado en el Antiguo Testamento. Estaban esperando al libertador, el Salvador, el prometido de Dios, que Dios había prometido que los salvaría de Satanás y del castigo de sus pecados. Eso es lo que la nación esperaba, los creyentes por lo menos. Otros esperaban a alguien, pero no para hacer lo que Dios quería hacer, salvarlos del pecado. ¿Qué permitió el Señor que les ocurriera a Israel? Pues los asirios y los babilonios lo llevaron cautivas a Babilonia y a Siria. Y no debía ser ninguna sorpresa porque Dios les había comunicado. Ellos debían saber quién venía y por qué venían. ¿Habían algún judío verdaderamente creyente como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David? Pues sí, algunos. Algunos se daban cuenta de que eran pecadores y confiaban en Dios y se acercaban a Dios de la manera que Él les había dicho o le había dicho a Moisés, trayendo animales y sacrificios de sangre. Estaban esperando que Dios enviara al libertador, el Salvador, esperando algo de Dios que Él había prometido. Entonces ya estamos comenzando en el Nuevo Testamento en esta lección. Dios profetizó el nacimiento de Juan y de Jesús. En lección 30. Habían profecías sobre el título de esta lección entre el Nuevo y Antiguo Testamento.
todo lo que vimos de las promesas de Dios están en este momento de la historia por revelarse. Terminamos con todos los profetas. Malaquías era el último. Aquí está en la pantalla. Malaquías, el último profeta en esa época. Eso fue hace 400 años más o menos atrás. De este momento en la historia, él era el último. Y también vimos que entre Malaquías y Juan el Bautista, 4 años de silencio. Dios no comunicó por los profetas. Pero Dios estaba preparando para cumplir la promesa que había hecho por primera vez en el huerto de Edén. Entonces comenzamos este estudio, este momento de la historia por una pareja. Dios prometió a Zacarías y Elizabeth que tendrían un hijo. Lucas 1, 5 y 6 dice: hubo en los días de Herodes, un rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Obedecían al Señor, y cuando pecaron, llevaron sacrificios a Dios al templo por su propio pecado. No eran perfectos, pero andaron bien. Andaron con fe, creyeron a Dios. Y Dios los aceptaba. En Lucas 1, 7 a 10 dice: no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Una pena, una vergüenza en esa sociedad. Ambos eran de edad avanzada. No podían, era imposible. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incenso. O sea, uno de los sacerdotes, Zacarías, y entraba en el templo. Él hacía la obra en el mismo templo, en el lugar santo. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de ofrenda de incienso. Entonces, así es este hombre sacerdote, uno de los pocos que de verdad creía a Dios, obedecía a Dios, ofreció sacrificios porque reconoció que era pecador. Y llegamos a este momento cuando este hijo de Zacarías y Elizabeth iban a ser. Lucas 1, 11 a 14. Se le apareció a Zacarías dentro del templo en el lugar santo un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. A verlo, Zacarías se turbó. O sea, a ver este ángel, supuestamente era una visión increíble, un ser poderoso. Se turbó y temor se apoderó de él. Pero el ángel dijo: no temas. Esa es la reacción cuando la gente en la Biblia ve ángeles. Miedo, temen. Pero este ángel dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Eso fue el mensaje de Dios a Zacarías. Pidió un hijo de Dios, confiaba en Dios, y Dios le concedió un hijo aún en su vejez. A Juan se le dio la tarea de preparar el camino para este libertador venidero. En Lucas 1, 15 a 17 dice: porque él será grande delante del Señor. Parte todavía del mensaje del ángel.
No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Iba a ser parecido a Elías, un gran profeta del Señor, declarando la palabra del Señor en medio de los enemigos. Y a los desobedientes, a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La tarea de este Juan iba a ser un ministerio de preparación para el nacimiento y el ministerio del Salvador. Eso fue su obra. Y eso fue comunicado por un profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Malaquías habló de este Juan, que viene antes del Señor, antes del libertador, antes del Salvador. Dice en Malaquías 3:1, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Promesa, y fue declarado muchos años antes de este momento. Su persona y su obra, su ministerio, preparando el camino para el Señor. Lucas 1:24-25. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, fue de vergüenza no tener hijos. Y el Señor bendijo a esta mujer creyente. Lo bendijo, lo escogió para que sea la madre de este Juan. Entonces le dio un hijo. Dios le prometió un hijo a María, primero a Elizabeth y después a María. Sigue en Lucas capítulo 1 todavía, 26-31. A sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Ella se turbó, misma reacción que Zacarías. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, lo mismo que contestó a Zacarías, otro ángel. Porque no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Es por eso que María fue escogida por Dios, porque por la gracia de Dios, porque Dios quería escoger a ella. Pudo haber escogido otra mujer, hubiera sido buenísimo, pero por la gracia de Dios decidió escoger a María, no porque era tan mejor que otras mujeres, solo fue por la gracia de Dios. 1:31 dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre el Señor, le pondrás por nombre Jesús, lo que quiere decir el Señor salva. La promesa para María de Dios a través de este ángel. Y este hijo de María sería hombre e hijo de Dios a la vez. Eso es muy importante. Hay que agarrar esos detalles. Hombre y también hijo de Dios el Altísimo a la misma vez.
En Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el único en toda la historia humana que lleva estos detalles. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. O sea, los judíos no tenían rey en ningún trono, gobernando con autoridad la tierra. Y viene esta promesa. Hijo del Altísimo, rey en el trono de David. Algo increíble para María. Y este fue anunciado, otra vez anunciado de antemano, 600 años antes. En Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. A una comunicación a través de Isaías, 600 años atrás. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Eso es algo increíble, una persona única. Y se llamará su nombre, escuchen esto, se llamará su nombre admirable consejero. Se llamará su nombre Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y como el Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, el único Dios, Jesús podía llevar estos nombres. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David. Soberano, rey soberano. Y no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El cielo del Señor de los ejércitos hará esto. El anuncio de Isaías siglos atrás sobre este momento en la historia que estamos estudiando. Lucas 1 a 32 y 33. A ver, ¿dónde estoy? Este será grande. Hay que pensar en la profecía y lo que está escrito aquí. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo esto sobre el hombre Jesucristo. Eso es lo que estamos diciendo. Hay que grabar cada detalle a poder entender quién es este hombre que va a nacer de María. Rey eterno. Dios el Hijo. Completamente Dios, completamente hombre. No es 50 y 50. Olvídese de eso. Es 100% Dios, 100% hombre en la persona de Jesucristo. Jesús, el libertador, no tendría un padre humano. Importantísimo este punto. No tendría un padre humano. Dios le dio a María el mensaje que iban a ser de una virgen. En Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. O sea, no entiendo. 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Iba a ser un milagro, iba a ser virgen por todo el proceso, hasta después del nacimiento de Jesús, virgen. Porque Dios iba a hacer un milagro dentro del cuerpo de María. Y vamos a comentar aquí que eso no es nada difícil para Dios. Es el creador de todos aspectos de nuestros cuerpos. Por hablar hace cosas imposibles. No entendió muy bien cómo iba a suceder esto María. Pero
Iban a nacer sin padre humano, y eso es decir, sin heredar el pecado de algún padre humano. Iban a ser sin pecado. Y vamos a ver esta ilustración. El pecado pasó de Adán a toda la raza humana. Por Adán. El pecado pasó a sus hijos. De su hijo, hombre, pasó su pecado a otro y otro, y de generación en generación. Todos los descendientes de Adán, como padre Adán, son pecadores, pero Dios no nació por un hombre, nació solamente por la mujer María, y su padre no era ser humano, era Dios mismo nada más. Entonces este Jesús, Dios Santo, hizo milagro y nace Jesús, que es Hijo de Dios. Nació un ser humano santo, nació un ser humano sin pecado, sin tendencia de pecar que tenemos todos nosotros. Tuvo la capacidad por quien es, de agradecer a Dios 100%, sin pecado. No había pecado dentro, ningún deseo de pecar dentro de Jesús, porque el pecado no pasó a él, como pasa a todos nosotros. No tendría padre humano. Lucas 1, 36 y 37. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Elizabeth en su vejez concibió, María como virgen concibió. Como milagro Jesucristo nació. Era imposible para los dos. Pero Dios es el creador. Por su palabra, por su poder, hizo el primer hombre del polvo de la tierra. Él le dio vida. No era difícil, fácil para el Señor, pero lo que está sucediendo es algo increíble que Dios nunca había hecho antes ni después. No hay nada difícil. María aceptó la voluntad del Señor en 1:38. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel se fue de su presencia. Pero mire esas palabras. Eso es el deseo de mi corazón, de decir eso. Cada vez que el Señor me da oportunidad de hacer su voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso fue María. Era creyente. Creía, confiaba en Dios. Entonces, como conclusión, ¿quién iba a ser este Salvador? La lista realmente es larga, pero vamos a ver algunas cosas. El anunciado en el huerto de Edén, cuando Dios, despacito del pecado de Adán, cuando anunció algo a Satanás y a Adán y a Eva, iba a dar a alguien que venciera la autoridad y poder de Satanás. Es el descendiente de David, iba a ser el rey en ese mismo trono. Iba a ser el libertador, el salvador, el santo Hijo de Dios. Iba a ser Dios el Hijo, Dios mismo, nació en este cuerpo humano. El Hijo, el ser humano, santo, sin pecado, Dios, el santo Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, todavía estamos en medio de esa transición. Y vamos a seguir en eso mismo y adelante, mirando la vida de Juan y de Jesucristo.